¿Cómo le va? Qué bonito saludarle esta mañana de jueves 21 de mayo. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por darnos el placer de poder entrar hasta su hogar y llevarle información que esperamos sea de muchísima utilidad. Ojalá usted a este jueves pueda sonreírle a pesar de las circunstancias, que a veces es difícil, pero tomemos todos en cuenta que el entorno no es lo que nos determina la actitud. Y creo que eso es importante para poder comenzar el jueves o cualquier día con un buen día. Tenemos un tema muy importante para desarrollar esta mañana y tiene que ver con el exceso de hormona masculina. Todos sabemos que la piel es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo y por supuesto dependiendo del equilibrio o desequilibrio que haya entre hormonas masculinas y femeninas, de esta manera podrá verse reflejado también en la piel. Dígase con acné, en el caso de las mujeres con disminución de mamas o por ejemplo con hirsutismo, con muchísimo vello facial y a veces en otras partes del cuerpo. ¿Qué ocurre y cómo saber que hay un exceso de hormona masculina en el cuerpo de las mujeres? ¿Cuáles son los síntomas? Y muy importante, ¿cómo debe tratarse esto? Es lo que nos viene a hablar esta mañana el dermatólogo don Juan Carlos Quesada. Así que mucha atención porque me estaba explicando el doctor, este es un tema que puede ser bastante frecuente y lo que pasa es que en muchas ocasiones no se percibe o se dejan pasar por alto los síntomas. Así que mujeres de la casa, mucha atención porque esta entrevista está preparada para ustedes. Así que arrancamos, abrochémonos los cinturones y comenzamos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Yo creo que primero deberíamos comenzar, doctor, estableciendo un poquito el saber que todos producimos hormonas femeninas y masculinas. Sí, exactamente. Efectivamente, digamos, todos los seres humanos, hombres, tanto hombres como mujeres, tenemos circulantes hormonas masculinas y femeninas. O sea, el hecho de que sea una mujer no la exime, por ejemplo, de tener testosterona en su sangre o de tener alguna otra hormona en general. Las hormonas son beneficiosas por sí solas, ¿verdad? En el caso de las hormonas masculinas le llamamos andrógenos y estas hormonas básicamente son producidas a nivel de ovario, son producidas a nivel de la glándula suprarrenal o incluso a nivel de músculo o tejido graso y tienen que ver en general con el metabolismo del paciente, ¿verdad? Pero también con su función sexual, también con su calidad de la piel, también con su proceso de envejecimiento, etcétera. Entonces sí, las mujeres sí tienen, siempre hay cierta cantidad de andrógenos circulantes que son fisiológicamente normales. ¿En qué momento ya este equilibrio que usted me está explicando entre hormonas masculinas y femeninas se pierde, doctor? Y estas hormonas masculinas, en el caso de las mujeres, aumenta. Bueno, hay diferentes circunstancias en las que esto se puede ver aumentado. De hecho, incluso no solamente el hecho de que se vea aumentado puede causar problemas en las mujeres. Incluso se ha descrito que hay mujeres que pueden tener incluso mayor sensibilidad o mayor respuesta a las hormonas masculinas que están normalmente en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, este aumento de hormonas masculinas puede verse, en muchos de los casos es idiopático, es decir, no se detecta con exactitud cuál es la causa, pero hay condiciones congénitas también que lo pueden causar, también hay tumores, por ejemplo, de ovario o de glándulas suprarrenales que pueden provocar un aumento de las hormonas masculinas. Igualmente, problemas de obesidad, problemas de síndrome de ovario poliquístico, se ha hablado muchísimo de la dieta alta en carbohidratos. En general, digamos, hay muchas condiciones que pueden causar ese aumento y ese desbalance hormonal que lleva al final a la manifestación de los síntomas, ¿verdad? ¿Cómo se llama la condición, doctor? ¿Cómo tal? Se conoce como hiperandrogenismo y cuando se manifiesta a nivel de piel se conoce como hiperandrogenismo cutáneo. ¿Qué tan común ha sido esto, sobre todo en estos días? Sí, bueno, en realidad, Omar, bastante frecuente. Se habla de que hasta un 10 a un 15% de las mujeres durante su edad reproductiva podrían tener manifestaciones de hiperandrogenismo y esto, obviamente, muchas veces incluso las pacientes ni siquiera se dan cuenta de que están teniendo hiperandrogenismo y es cuando llegan a los consultorios, ya sea dermatológicos o ginecológicos, cuando con el conjunto de signos y síntomas que la paciente expresa, pues es cuando detectamos que en realidad la paciente está teniendo algún tipo de hiperandrogenismo o por lo menos sintomatología de esto. A veces el nombre, bueno, a veces no, suena rebuscadillo, ¿verdad? Hiperandrogenismo, sí. Pero yo creo que lo podemos aterrizar mucho más fácil si comenzamos a hablar de los síntomas, doctor, porque ya con síntomas, las personas que nos están viendo en casa ya pueden ir haciéndose un mapeo, una sospecha de si lo podrían estar presentando o no. Sí. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones en piel? Bueno, en piel se habla de que en general la piel siempre se ve afectada, o sea, es de las primeras manifestaciones que tenemos del hiperandrogenismo y son tres características principales las que pueden manifestarse. Una es el hirsutismo,
la otra es el acné y la otra es la alopecia androgenética. Sin embargo, en general, la paciente con hiperandrogenismo empieza a tener un aumento en la cantidad de grasa en su piel, ¿verdad? Y entonces esto empieza a generar presencia de manifestaciones de acné, puede haber seborrea, puede haber pigmentaciones en otras áreas del cuerpo como cuello, axilas, los nudillos de las manos, ¿verdad? Que se conoce como acanthosis nigricans, puede haber salida de pequeñas lesioncitas a nivel de cuello que se conocen como acrocordones, en realidad las personas le dicen como cabecitas de vena, eso acompañado de una pigmentación, más la obesidad y otra sintomatología en las pacientes es lo que nos hace sospechar del problema. ¿Qué es hirsutismo? Ok, hirsutismo se refiere básicamente al crecimiento excesivo de pelo terminal en una mujer, pero con patrón masculino. Y ahí es súper importante que hagamos la diferenciación entre qué es pelo terminal y qué es vello, ¿verdad? Claro. Porque el vello, en realidad, todo nuestro cuerpo está cubierto de vello. Yo diría que básicamente, pues, casi que solamente palmas y plantas no, todos tenemos vello en todo el cuerpo, pero una cosa es vello y otra cosa es el pelo terminal. El pelo terminal es un pelo grueso, es un pelo que tiene mayor rigidez, es un pelo que generalmente es más oscuro que el pelo normal, es un pelito diferente al vello normal que todos tenemos en todas las áreas. Ese pelo empieza a crecer en las mujeres precisamente en áreas donde usted esperaría que la mujer no tenga pelo. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, ¿cuáles son esas áreas? Pues tenemos barba, tenemos la región intermamaria, tenemos el área de las areolas, tenemos también el abdomen inferior, alrededor del ombligo, pueden tener pelo terminal, los muslos, los glúteos, son diferentes áreas en las que las mujeres podría sospechar que está iniciando. De hecho, el hirsutismo se presenta casi en el 80% de las pacientes con un problema de hiperandrogenismo y casi que es de los primeros síntomas que la mujer podría identificar cuando está teniendo algún problema de este tipo hormonal. Doctor, y aprovechemos la fotografía de esta paciente porque se notan estas características que usted está mencionando, pero también sí le logro percibir un poco de acné también a esta mujer. Sí, claro. De hecho, bueno, el acné acompaña al hirsutismo, ¿verdad? Y generalmente ese acné que tenemos en las pacientes con hiperandrogenismo, pues entonces se localiza en esa región mandibular, en el cuello, generalmente alrededor de la boca, que es un área, yo siempre le digo a mis pacientes, ok, vos ves lo que yo tengo acá, les digo, yo tengo barba, ¿ok? La barba es un folículo piloso estimulado, es una glándula sebácea estimulada y por eso nace el pelo y crece más de lo normal. Cuando la paciente empieza a tener un acné que está muy localizado en esta región, pues entonces muy probablemente desde el punto de vista hormonal esa glándula sebácea está siendo muchísimo más estimulada y eso es lo que te está causando o lo que le está causando a la muchacha en ese momento un problema de acné localizado en esta región. Para terminar el desarrollo de la idea del pelo terminal, doctor, ¿qué tanto puede llegar a evolucionar si una mujer no cuida esto? Es decir, podría, por ejemplo, en este caso que veíamos, incluso ya desarrollar barba de una manera mucho más prominente. Sí pueden desarrollar barba. En algunos casos, esto es una cuestión progresiva, Omar, y se puede manifestar, digamos, desde que la paciente tiene desde los 14 años hasta 14, 17 años y puede ir progresando con el tiempo. Se habla de que ese vello necesita específicamente un estímulo durante un tiempo sostenido para convertirse de vello a pelo terminal. Entonces las manifestaciones ya como pelo grueso, vos las vas viendo más o menos alrededor de los 20, 25 años, ya que la mujer tiene un pelito grueso. Y el problema es que también empezamos con técnicas de depilación y rasurado. ¿Esto podría empeorar la situación? Sí, podría aumentar un poquito, eso estimula el crecimiento del vello, ¿verdad? Entonces ahí en esos casos, digamos, lo que uno recomienda más bien es las técnicas de depilación, digamos como los láser, el láser de diodo o alejandrita, que eventualmente sí disminuyen, hay una disminución sostenida del crecimiento del vello, ¿verdad? Sin embargo, también ahí hay otra excepción que hacer. El láser y este tipo de tecnologías alcanzan incluso hasta un 50% de disminución de ese vello en un plazo de 6 meses, pero no lo logran quitar por completo, porque el estímulo hormonal está de fondo y es el que está causando el crecimiento del pelo. ¿Hay un tratamiento de fondo para este tipo de hirsutismo? Sí. ¿Cuál sería? Sí. En realidad, bueno, la disponibilidad de tratamientos es relativamente limitada, pero una vez que usted ha identificado que la paciente tiene un problema hormonal, entonces
se empieza, por ejemplo, con anticonceptivos, los anticonceptivos con efecto antiandrogénico, es decir, que combaten los efectos de esas hormonas androgénicas a nivel de la piel, que contienen acetato de ciproterona, por ejemplo, es un componente de los anticonceptivos. También utilizamos otros medicamentos bloqueadores de los andrógenos a nivel de la piel, como por ejemplo espironolactona. Incluso utilizamos cremas que mandamos a preparar de forma magistral, fórmulas magistrales. Dentro de ellas la flornitina es una crema que se puede utilizar con un éxito relativo o bastante bueno. En general sí hay cositas que se pueden hacer para que esto vaya mejorando en el tiempo. Sí, doctor, me llama mucho la atención que si no es hirsutismo, podría también, otro síntoma, es la alopecia, sí, alguna pérdida de cabello. Sí. ¿En qué cantidades y qué tipo de alopecia estamos hablando? Ok, sí, exactamente, eso es muy importante, el tipo de alopecia, ¿verdad? Entonces vos sabes que hay alopecias que son por parches, hay alopecias que son difusas, hay alopecias que son de diferentes tipos. En el caso de la alopecia androgenética con patrón femenino, lo que básicamente vamos a tener es una pérdida de pelo en lo que nosotros le llamamos la corona de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces empieza en el área biparietal, es decir, a los dos lados de la carrera central, ¿verdad? Y la paciente lo que empieza a tener es un ensanchamiento de la línea media, es decir, esa carrerita que se hace centralmente en la cabeza de las mujeres se va ensanchando y va teniendo una disminución en la pérdida, en la densidad capilar en esa área, pero ves que siempre tiende a mantener lo que es la línea frontal. En algunos casos, ya en los casos más avanzados, ¿verdad? Incluso mujeres ya perimenopáusicas o pre o posmenopáusicas, esta línea frontal puede perderse y la mujer podría mezclar un patrón de alopecia androgenética femenino también con el patrón masculino, que es ya la retracción de la línea frontal y entonces las entradas y todo lo demás. Pero lo característico es esto, digamos, conservación de la línea frontal con ensanchamiento del área de la carrera y la alopecia en la cara. ¿Esta pérdida de cabello, doctor, podría ocurrir de un momento a otro? No, es gradual. Es gradual. Sí, es una pérdida gradual. Lo pregunto porque, por ejemplo, con la alopecia areata, sí, hay descripciones de pacientes que al despertarse una buena cantidad de cabello se perdió. En este caso va a ser de una manera Esto más es progresivo, generalmente inicia alrededor de los 30 años, 20, 30 años, ya la paciente puede tener manifestaciones de alopecia y se habla que las mujeres con hiperandrogenismo hasta un 45% tienen alopecia androgenética alrededor de los 45 años. Entonces, si ves, va aumentando progresivamente. Lo que primero generalmente se percibe es un aumento de la grasita, de la piel cabelluda. La mujer empieza a sentir la cabeza como un poquito más grasosa de lo normal y esa es la queja, doctor. Antes yo me lavaba el cabello 2 veces por semana y ahorita ya yo siento que a los 2 días o al día siguiente ya mi pelo está totalmente grasoso, estoy sintiendo mucha grasa en la piel cabelluda. Ese aumento en la producción de grasita a nivel de la piel cabelluda, más una caída de pelo que es gradual, que va poco a poco, a veces casi imperceptible, es lo que cómo se manifiesta la alopecia androgenética. 8:14 de la mañana, el doctor dermatólogo Juan Carlos Quesada nos visita hoy para poder hablar de un padecimiento que, como usted está escuchando, cerca del 15% de las mujeres incluso lo podría presentar, y es el exceso de hormona masculina, que podría derivar en síntomas bien importantes, como el exceso de pelo terminal, para que todos lo entendamos, de vello, como de una manera más sencilla de poder describirlo, un exceso de vello en zonas particularmente donde normalmente se le desarrolla a los hombres. Pero también el doctor nos está hablando de alopecia, de pérdida de cabello, y si usted tiene alguna consulta que realizar con respecto al tema, háganosla llegar al Facebook de Buen Día y también al teléfono 86, aquí lo tiene, le va a aparecer, y 6087-7777. 6087-7777 para que usted nos haga llegar un video por WhatsApp, que me parece también es importante por si usted desearía ilustrarle o enviarle un apoyo visual al doctor para que lo pueda apreciar y le pueda dar una consulta más precisa. Hay otro tema que aquí es importante mencionar con el doctor y es el tema de la voz. Doctor, cuando hay un exceso de esta hormona, la mujer también podría notar de repente que su voz se puede engrosar un poco o no tanto. Ok, vamos a ver, ahí hay algo muy importante. Una cosa es el hirsutismo, que es el crecimiento de ese vello que ya hablamos, ¿verdad? Otra cosa es la condición de hipertricosis, o sea, hay mujeres que tienen aumento de vello por sí solo y es un vello que no es un pelo terminal. Y la otra cosa es la virilización.
Entonces, cuando una mujer experimenta, digamos, un proceso de virilización, entonces ya ahí es cuando tenemos el aumento del grosor o del tono de la voz, cuando tenemos ya características sexuales masculinas diferentes, aumento de la masa muscular, puede haber también crecimiento del clítoris y otras características que son ya propias de virilización. Eso es diferente, digamos, a lo que es el hiperandrogenismo o el hirsutismo. Doctor, hay una consulta acá que de doña Sandra Araya, dice que cómo puede tratar a una niña de 12 años, recién acaba de desarrollar la niña, y ya muestra un exceso de vello en el bigote. Y digo vello porque todos prácticamente lo entendemos así, aunque ya claramente usted nos ha explicado qué es este pelo terminal, ¿verdad? ¿Qué recomendación puede dar? Sí, bueno, igual este tipo de pacientes pues hay que estudiarlos y en realidad hay que saber si en realidad es vellito lo que la niña tiene y que es una niña que tiene hipertricosis pero que no tiene hirsutismo, ¿verdad? Y además de eso pues estudiar si en realidad ella tiene algún trastorno hormonal de fondo, ¿verdad? Si tiene características clínicas de un problema de hiperandrogenismo. Entonces nosotros siempre recomendamos visitar a su dermatólogo, visitar a su ginecólogo, ¿verdad? Eventualmente pues esto es de tratamiento multidisciplinario y entonces no solamente el dermatólogo y el ginecólogo, sino también el endocrinólogo, etcétera. Una televidente está escribiendo en este momento, dice que en el caso de ella, el vello le aparece en el bigote y la barbilla y ella prácticamente se lo depila a diario, doctor. Este año le diagnosticaron hipotiroidismo y desde el mes de febrero no tiene el periodo. Ella hace lo imposible para que ese vello no salga más y aún sale muchísimo. Sí. ¿Cuál es su recomendación? Y aprovecho para preguntarle si existe alguna relación también ya con un problema hormonal relacionado con tiroides. Sí, en realidad el hipotiroidismo es uno de los causantes principales de problemas de hiperandrogenismo. El hipotiroidismo se asocia también con obesidad y ya dijimos que el tejido celular subcutáneo es productor también de andrógenos, ¿verdad? Entonces el hipotiroidismo sí está bastante relacionado. La consulta de la paciente era... Sí, ella quiere saber, porque, bueno, desde febrero no le viene el periodo, hace lo imposible para que ese pelo terminal no salga, pero continúa. ¿Cuál es su recomendación en este caso? Bueno, ahí lo más importante, digamos, es corregir la causa de fondo, siempre eso es lo más importante, corregir el problema de hipotiroidismo y aparte de eso detectar si en realidad ella está teniendo asociado a eso un problema de hiperandrogenismo con exámenes de laboratorio y etcétera, asociado a ultrasonido de ovarios y otro tipo de estudios y corregir también el problema de hiperandrogenismo para lograr empezar a ver una disminución en el vellito facial. En la primera fotografía que veíamos de la mujer que tenía este exceso de vello, de pelo terminal, doctor, también se notaba, además del acné, su piel un poco más grasosa. ¿Es parte del comportamiento de una mujer que presenta hiperandrogenismo? Sí. En realidad, la primera manifestación que tenemos a nivel del hiperandrogenismo es un aumento en la grasita de la piel. Entonces vamos a empezar a tener también dilatación de poros, también puede haber aparición de seborrea, pero eventualmente eso puede llevar si se da de forma sostenida, entonces a la aparición de ya lesiones acneiformes, o sea, clavillitos, espinillitas, etcétera, etcétera. Una piel más, proceso, entonces una piel más grasosa estará más propensa a desarrollar acné. Sí, probablemente. Sí. En realidad, vamos a ver, el desarrollo del acné no es solamente por la piel grasosa, ¿de acuerdo? Sino que la piel grasosa más el aumento en la producción de queratina también que se relaciona con el hiperandrogenismo va a llevar a que se formen los tapones foliculares o los comedones o clavillos, que es lo que normalmente vemos, y ya luego la oxidación de esa queratina más la proliferación de bacterias y la manipulación y muchas veces que la paciente trata como de cubrir más de la cuenta, ¿verdad? Con maquillaje para que para que cosméticamente se vea agradable el área, pues entonces todo eso junto es lo que lleva a la aparición de lesiones acneiformes y acnés cada vez más severos. Vean el caso de doña María Morales que nos está escribiendo, dice que a ella le salen muchos vellos en la barbilla y la papada, no en exceso, pero ella se los quita con pinza, dice doña María, pero es bastante molesto, tiene 56 años, dice ella. En el caso concreto de doña María, doctor, el hecho de que ella explique que no es en exceso, ¿podría hacerla sospechar que se está tratando también de hiperandrogenismo, aunque no sea de un modo tan excesivo? Sí, como te decía, digamos, ya las mujeres perimenopáusicas, pre- o posmenopáusicas, hasta en un 45% de los casos pueden tener problemas de hiperandrogenismo. Entonces, sí, eso es un porcentaje bastante elevado y
¿Por qué? Porque ya es una edad en la que ya se disminuyó completamente la producción de estrógenos a nivel de los ovarios, porque ya no hay progesterona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces empiezan a predominar, empieza a haber un predominio de las hormonas más androgénicas, ¿verdad? Y entonces eso puede estimular el crecimiento de más vello, podría estar relacionado, ¿sí? Quiero leer el comentario de Wendy que nos acaba de entrar. Recuerde que también puede enviarnos su consulta en video al 6087-7777. Wendy dice que tiene 30 años, doctor, 2 embarazos ya. A raíz de los partos ella tuvo desorden hormonal. Actualmente fue donde el especialista en genética que le recetó testosterona en un ungüento aplicable en el brazo todos los días, porque a raíz de unos exámenes se notó que ella tiene baja testosterona. Lo explico para que a todos nos quede bien claro. Dice Wendy que a raíz de esa testosterona en ungüento ella comenzó a desarrollar vello facial tipo barba. Es frustrante porque, explica ella, se siente como si fuera un hombre y hay que depilar seguidamente. Aparte de extraer el vello facial, lo hace con pinzas, día por medio. Pero además tiene caída de cabello capilar. También tiene desorden para metabolismo a raíz de esto. Y quiere saber, doctor, quiere su recomendación médica. Sí, bueno, vamos a ver, la administración exógena de testosterona, sea por cuestiones médicas o por cuestiones, vos sabes que también se hace por cuestiones de fitness, de fisicoculturismo y este tipo de cuestiones. La administración exógena de testosterona es una de las causas principales también de hiperandrogenismo, ¿verdad? Entonces, si ella ya está teniendo manifestaciones de virilización secundarias o de hirsutismo o acné secundarias a la parte de la administración de la testosterona, yo lo que le recomendaría sería consultar con su endocrinólogo o con el médico prescriptor del gel de testosterona para ver qué tan necesario o qué tan adecuada es la dosis que está aplicando en este momento. Sí. Usted al inicio de la entrevista mencionaba que otra de las posibles causas podía ser el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué tan frecuente puede ser que la causa sea esta, doctor? Porque también hay mucha estadística de mujer que presenta esta situación. Sí, en realidad el síndrome de ovario poliquístico es la causa más frecuente, es lo que encontramos con mayor frecuencia, aparte de, bueno, todas las otras causas que hemos hablado, pero el síndrome de ovario poliquístico es el más frecuente. En este caso, entonces, el tratamiento tiene que ser interdisciplinario, porque tiene que ser atendido por diferentes especialistas. Sí, definitivamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico en este caso, doctor? Bueno, el diagnóstico del hiperandrogenismo es generalmente de inicio clínico, ¿verdad? O sea, usted por las características del crecimiento del vello, la distribución del acné, la caída de pelo, como el patrón de pérdida de pelo, pues entonces usted puede hacer el diagnóstico, pero eventualmente uno se apoya en exámenes de laboratorio, ¿verdad? Incluso el ultrasonido pélvico, ultrasonido de ovarios es bastante importante, niveles hormonales en diferentes periodos o en diferentes días específicos del periodo menstrual nos pueden ayudar muchísimo a determinar si en realidad la paciente está teniendo hiperandrogenismo o no. Hay una cuestión que se llama índice de andrógeno total, eso también se puede medir en sangre y entonces eso nos da una idea que tanto esa persona tiene testosterona en sangre biodisponible para que cause los efectos a nivel de la piel, ¿verdad? Y en general pues es eso, clínico y exámenes de laboratorio. Me llamaba la atención, doctor, de esta mamá que hablaba de la niña de 12 años. Pues ella mencionó exceso de vello. Usted ya nos enseñó que existe una diferencia entre el exceso de vello y el pelo terminal. Pero ¿qué tan frecuente es que esto se relacione con el desarrollo de una niña, la presencia de androgenismo? Es bastante frecuente, o sea, es en ese momento cuando se desarrolla, a no ser que sea por cuestiones congénitas como hiperplasia suprarrenal o algún tumor que esté creciendo ahí de manera normal, pero es precisamente en la pubertad cuando se empieza a identificar el problema del hiperandrogenismo. Le iba a preguntar, doctor, ¿cómo entonces es necesario disminuir el exceso de testosterona o de hormona masculina que está en el cuerpo femenino? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Sí? Ok, sí. Como te decía, digamos, los anticonceptivos son importantísimos en este caso porque los anticonceptivos ejercen un control completo del eje hormonal, ¿verdad? Y utilizando los anticonceptivos adecuados, con los componentes adecuados, vos puedes lograr un bloqueo, digamos, o una disminución en la producción, o no solamente en la producción, sino también en el efecto que ese andrógeno circulante tiene a nivel del resto de tejidos, ¿verdad? Los anticonceptivos son una parte. La otra parte son los inhibidores de andrógenos, o sea, que inhiben las hormonas masculinas
en todo el cuerpo, y para eso utilizamos, por ejemplo, medicamentos como la espironolactona, que es un medicamento que se utilizó mucho tiempo para presión alta y que ha demostrado bastante efectividad en estos casos. Yo le entendía eso, pero lo asocié siempre con una parte específica. Por ejemplo, cuando es la alopecia, este es el tratamiento que sirve también. Sí, exactamente. Y específicamente a la alopecia también se debe tratar. Bueno, pero exactamente. A la alopecia lo que haces es que agregas diferentes, por ejemplo, el minoxidil es una buena opción, el minoxidil tópico. Eso sí, se tiene que mantener el tratamiento más o menos durante 6 a 12 meses para tener una buena mejoría, una mejoría que sea sustancial en el paciente. Aparte de eso se agregan otros tratamientos como plasma rico en plaquetas, como microinyecciones, mesoterapia, etcétera, ¿verdad? Puede utilizarse finasteride o dutasteride, siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones y los posibles riesgos de la utilización de los medicamentos. Entonces sí es importante como valorar cada caso individual y ver cuál es el tratamiento específico para ese caso. Y como te decía, a veces no solo, o sea, en realidad los dermatólogos somos parte del proceso, ¿verdad? Porque esto está compuesto por ginecólogos, endocrinólogos, incluso el nutricionista. Como te decía, la dieta rica en carbohidratos es uno de los factores más importantes para que aumente la secreción de andrógenos a nivel periférico, ¿verdad? Entonces la supresión un poco de la ingesta de carbohidratos, el psicólogo, porque también este tipo de condiciones producen en la mujer unas situaciones de alteración de la autoestima, se sienten mal, ¿verdad? Ellas quieren verse bien, etcétera, y eso no les permite sentirse bien consigo mismas. Entonces es un tratamiento multidisciplinario el que va a llevar a que tengamos éxito. Y de hecho, los tratamientos combinados son los que tienen mejor éxito en el tiempo, que cuando solamente usas el anticonceptivo o solo cuando usas la cremita para la caída de pelo o cuando usas la cremita para el acné. Si haces una mezcla de todo, el paciente va a tener muchísimo más beneficio que solo con una cosa. ¿Qué tan usual es que no se atienda por parte de las mujeres esta condición, doctor? Porque, y lo pregunto porque usted dice que es muy frecuente, pero pocas veces se atiende, y entonces la pregunta va en el sentido de que a qué complicaciones podría llegar si esto no se atiende. Pues en realidad, digamos, complicaciones como tales, no tenemos una complicación específica, a no ser que ya estemos teniendo un tumor que sea el productor de andrógenos en general. Pero sí, la evolución del acné, digamos, con cicatrices deformantes a nivel de la cara, el exceso de vello a nivel facial, la caída de pelo, pues tiene muchas complicaciones, como te decía, no solamente a nivel estético, sino también a nivel emocional de las pacientes. Tengo una pregunta acá, doctor, de parte de Mac, así dice: tengo 35 años, ella presenta alopecia, no tiene diagnóstico, pero sí presentó los síntomas. Dice que comenzó a tomar las pastillas anticonceptivas por un problema de endometriosis. ¿Esto podría estar asociado al problema hormonal? Pregunta. Sí, definitivamente sí. Digamos, la caída de pelo, como te decía, se puede manifestar a partir de los 20, 30 años, pero conforme vas aumentando en las décadas, esta caída de pelo se aumenta, ¿de acuerdo? Y está íntimamente relacionada si lo que ella tiene es una caída de pelo de tipo androgénico. Por eso sí es importante siempre ver al paciente. A veces tendemos a pensar que es un problema hormonal cuando el paciente tiene, por ejemplo, un efluvio telógeno, que es la caída de pelo que se da por estrés, ¿verdad? Y son condiciones totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Por eso se necesita valorar bien al paciente y ver si en realidad es una cuestión más hormonal. Si la causa, doctor, es un tumor, que usted lo explicaba que podía ser una de las posibles causas, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? En ese caso, pues ya habría que valorar cirugía o otros tratamientos que ya valorará el oncólogo o el cirujano, ¿verdad?, correspondiente. María Fernanda Esquivel, doctor, dice: mi hija tiene 14 años, tiene mucho vello en las piernas y en la parte del bigote. Le diagnosticaron ovario poliquístico, pero no le enviaron ningún tratamiento. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es su recomendación? Porque ella tiene 14 años. Sí, ya a partir de los 14, entre los 14 y los 17 es cuando inician las manifestaciones, y si la paciente tiene un problema de ovario poliquístico se tiene que tratar cuanto antes, porque si no, esto a largo plazo se puede asociar con una cuestión de síndrome metabólico, obesidad, resistencia a la insulina, la pacientita se empieza a engordar, empiezan a salir pelitos, empieza ya a complicarse un poco más, ¿de acuerdo? Puede haber problemas incluso de colesterol, de triglicéridos, el paciente puede tener diabetes a largo plazo, ¿verdad? O sea, todo esto es sumado y sin tratamiento es lo que a largo plazo, a los 40 años, tenés incluso hasta un riesgo cardiovascular mayor. Entonces sí se complica la situación. Pues sí se complica, sí, en realidad sí lo deja sin tratamiento. Liz Rojas, doctor, dice que ella toma las pastillas, bueno, supongo que se pronuncia Dian 35 o Diané, no sé.
Aprovecho de una vez para dar el anuncio de las pastillas, pero es que menciona el nombre porque ella dice que las utiliza para controlar las hormonas masculinas. Pero pregunta, ¿el vello facial puede llegar a desaparecer o solo va a disminuir al tiempo de tomar las pastillas? Ok, el vello facial, probablemente el anticonceptivo Diane 35, que lo que tiene es acetato de ciproterona, que ya lo hemos hablado, con etinilestradiol, es un anticonceptivo antiandrogénico y sí funciona bastante bien en estos casos. Pero como te decía, el anticonceptivo por sí solo probablemente no vaya a lograr una reducción completa de la salida de vello y habría que mezclar otras técnicas para lograr una mejoría mayor. Por acá tengo el comentario de Gabriela Conejo. Ella dice, doctor, pero sí tiene cura. ¿Esta situación de hiperandrogenismo se puede detener? Ok, eso es bastante importante porque es una pregunta súper frecuente en el consultorio. O sea, las pacientes llegan y nos dicen, doctor, pero si o sea, no quiero tomar anticonceptivos, yo quiero que mi cuerpo esté totalmente natural y no quiero estar tomando medicamentos químicos porque siento que me hace daño, no me siento bien con los anticonceptivos. Entonces, algo muy importante es que usted nunca puede juzgar un anticonceptivo o uno de estos tratamientos hormonales sin antes haberlo tomado por un periodo de 3 meses, ¿de acuerdo? Porque sí va a tener efectos secundarios al inicio, ¿de acuerdo? Lo otro es que para lograr una mejoría sustancial se recomiendan tratamientos no menores a 6 meses, ¿de acuerdo? Y lo otro es que todo este tratamiento, digamos, todos los tratamientos que existen para hiperandrogenismo, lo que van a hacer es controlar el problema, ¿de acuerdo? Y muchas veces la paciente, cuando usted suspende el tratamiento, puede tener o muy buena evolución sin que vuelva a repetir el asunto o podría volver a recaer porque ya tiene la predisposición genética a tenerlo. En otras palabras también paciencia, porque es un tratamiento lento, doctor. Sí. A veces con el embarazo mejora muchísimo porque vos sabes que durante el embarazo hay una tormenta de progesterona en general, que es una hormona femenina bastante potente y entonces eso como que tiende a regular el problema, ¿verdad? Pero a veces llegan igual después de haber tenido 1 o 2 hijos y estamos alrededor de los 35, 40 años, ¿verdad? Y vuelve el problema, ¿verdad? Entonces o sea, digamos que no es un tratamiento de por vida, uno podría darlo por lapsos, pero sí puede haber recurrencias. Le iba a preguntar, doctor, si existe una relación entre este hiperandrogenismo y la infertilidad, por ejemplo. Sí, la infertilidad, digamos, es una de las complicaciones reproductivas del hiperandrogenismo, ¿verdad? O sea, la infertilidad es una complicación a nivel reproductivo del hiperandrogenismo sostenido. Voy a presentarle una fotografía, doctor, que en este momento nos está entrando de Dani. Va a aparecer, aquí está. Dice Dani que ella tiene una cantidad excesiva de vello en el rostro. Lo presenta a tal punto que se le forma una barba. Ella ya asistió, ya fue al ginecólogo, pero le indica que las hormonas se encuentran entre lo normal, según lo que le comentó la ginecóloga. ¿Qué más debe hacer? Porque a nivel de ginecología le dijeron que todo estaba bien. ¿Cuál podría ser su recomendación? Aunque tal vez la fotografía no nos describe del todo, doctor, pero ella sí nos dice que sí presenta un exceso de vello en el rostro. Ok, Omar, lo que te comentaba, no necesariamente tenemos que tener andrógenos circulantes elevados para hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo. De hecho, las mujeres pueden tener andrógenos circulantes totalmente normales y tener características clínicas de hiperandrogenismo. Entonces, de ahí viene el término hiperandrogenismo cutáneo. Y eso es porque esa persona probablemente tenga andrógenos normales en sangre, pero esas hormonas masculinas tienen un mayor efecto a nivel localizado en esa paciente específica. O sea, esa paciente es más sensible o tiene más respuesta que la población general. Entonces, por eso es que la base del diagnóstico en estos casos es clínica. Y si ella lo que tiene son manifestaciones de pelo terminal en el área de la barba, pues es una característica de hirsutismo y creo que debería tratarse. Catherine Fonseca dice, tengo vello facial en exceso, es grueso, es bastante negro. Tiene 29 años y pérdida excesiva del cabello y la grasa del cuero cabelludo. Ella prácticamente que cumple con un poquito de los parámetros que usted nos explicaba. Fue al ginecólogo, le dijo que sufría de ovario poliquístico, le recetó pastillas anticonceptivas, como usted también lo explicaba, y luego fue al endocrino y le recetó metformina, pero ninguno de los 2 tratamientos le ha ayudado. Entonces la pregunta que nos hace es si debe cambiar de tratamiento o cuál es el siguiente paso. Lo más importante, bueno, ahí cuánto tiempo ha tomado el tratamiento, ¿verdad? Si lo ha tomado por el tiempo adecuado como para lograr una mejoría, ¿verdad? Y ahí eventualmente se podría agregar algún bloqueador de los andrógenos, como por ejemplo la espironolactona, ¿verdad? Que es un bloqueador de andrógeno a nivel de la piel
y entonces esto vendría a coayudar, digamos, esas 3 moléculas vienen a coayudar para que la paciente tenga una mejoría mayor. Vamos a presentar esta foto que nos está enviando Esteban Hernández, doctor. También, ahí está. Dice Esteban, a ver, esto no es del tema, pero creo que lo podemos abarcar también para que usted le ayude. La señora dice, a mi hijo le estuvo saliendo este tipo de manchas por todo el cuerpo, cuello y extremidades. Salían y se le quitaban. ¿A qué considera usted, doctor, puede deberse este problema? Sale completamente, repito, del tema, pero me parece que aprovecharlo usted que está acá, doctor, y así ayudamos a esta mamá que está preocupada. Ok, la verdad, viendo la imagen, estoy un poquito lejos de la imagen, pero parecieran como ronchas, ¿no? O sea, parecieran que están saliendo como abones. Podría tratarse de una urticaria fácilmente, una reacción ahí de tipo alérgico, ¿verdad? Yo creo que sí sería mejor tal vez que busque ayuda con algún dermatólogo, ¿verdad? Porque este tipo de condiciones eventualmente pueden empeorar, incluso hasta comprometer vía respiratoria o complicarse más adelante. Bueno, esperamos poder ayudar a esta mamá y creo que ella nos escribió desde el Facebook del hijo, que es Esteban. Y esa es la idea, doctor. Poder, aunque se salía del tema por completo, pero si podemos brindar este servicio me parece a mí maravilloso. Jessica Ledesma dice, tengo 35 años, tengo varios poliquísticos, ovario poliquístico, nunca tuve bigote ni barba hasta que me puse un tratamiento para tener a mi hija mayor. Después de dar a luz, dice ella que comenzó a tener bigote y barba. La verdad es muy incómodo, nunca le han dado una solución porque todos los días ella se rasura, ya que de verdad es bastante lo que le sale, doctor. Eso puede pasar, sí. Sé que usted ha repetido un poco los tratamientos, pero tal vez el llamado de parte suya también es este manejo multidisciplinario que decía, porque también a nivel emocional, por lo que puedo interpretar del comentario de Jessica, es que es incómodo, que es molesto y... Sí, ¿verdad? En algún momento también afecta una parte muy personal. Los tratamientos para la fertilidad, digamos, son inductores de la ovulación. Entonces, básicamente lo que van a hacer es una sobreproliferación o una sobrefunción a nivel ovárico. Y entonces no solamente va a aumentar la ovulación, sino también la producción hormonal. Y como efecto secundario, en algunos casos podrían dar problemas de hiperandrogenismo secundario. Usted mencionaba ahora, doctor, que el componente genético, la parte hereditaria, puede aquí jugar un papel importante. ¿Cuál es la probabilidad de que una madre que haya presentado esto, su hija o sus hijas vayan también a tener hiperandrogenismo? Ok, vamos a ver, es más bien la predisposición genética, pero no necesariamente que sea hereditario. Exactamente, sí. O sea, vos tenés alguna predisposición o la paciente tiene alguna predisposición genética a tenerla o tiene alguna condición congénita que le predispone a tenerlo, pero no necesariamente se va a heredar. Pregunta acá doña Teresa Mora. ¿Puede ser ese vello? Bueno, un problema genético, ya usted lo está respondiendo en este caso, porque en el caso de la familia ya van varias generaciones de mujeres con vello, barbilla y bigote. En este caso, lo que usted nos está contando, doctor. Adri Salas dice, ¿podría ser un problema hormonal la salida de acné durante el embarazo y posteriormente en la cara y vello facial aún 9 meses después del parto? Sí, puede pasar. Sí, puede ser un problema hormonal. ¿Existe un hiperandrogenismo que se derive del embarazo propiamente? En realidad, en el embarazo es muchísimo menos frecuente, ¿verdad? Porque como te decía, más bien lo que predomina es la progesterona, que se contrapone con respecto a los andrógenos. Pero existen mujeres que sí pueden tener exacerbación del acné durante el embarazo. Son muchos los comentarios acá, doctor, porque para sorpresa mía, tengo que decirlo, o sea, hay mucha mujer identificada con este tema que usted nos ha venido a hablar. Dice Vanessa Muñoz, por ejemplo, doctor, que cómo se puede combatir la alopecia, en este caso cuando tiene que ver con hiperandrogenismo. Sí. Sé que usted lo ha explicado, pero reiteremos de nuevo. Ok, entonces recordemos, anticonceptivos casi que son la base del tratamiento en general, ¿verdad? Siempre valorando los factores de riesgo y las contraindicaciones que estos tienen, ¿verdad? Porque si la paciente pues tiene obesidad, si tiene problemas vasculares, si tiene varices, si es una paciente fumadora que no hace ejercicio, que no cuida su dieta, pues entonces uno se quisiera como no utilizar tanto anticonceptivo. Lo otro es el tratamiento con los bloqueadores de andrógenos, como por ejemplo la espironolactona, que tiene un efecto bastante positivo en estos casos. Y para la pérdida de pelo usamos minoxidil, que lo hablamos a diferentes concentraciones y en diferentes preparaciones, y agregamos algunas vitaminitas porque a veces también se acompaña de deficiencia de hierro, entonces hay que suplementar un poco con hierro, biotina, cistina, queratina, etcétera, más un poquito de plasma rico en plaquetas o alguna mesoterapia para favorecer el crecimiento folicular. Le pregunta Wendy Monge, doctor, que ella quiere saber si la crema llamada
eflornitina podría utilizarse sin receta médica para tratar este tipo de situación? La eflornitina, sí, la mencionamos. La eflornitina lo que hace es inhibir una enzima que se llama ornitina descarboxilasa a nivel del folículo piloso, y esa enzima es trascendental, digamos, en el crecimiento del pelo. Esa crema de eflornitina, por ejemplo, en el país, nosotros lo que hacemos es hacer una preparación magistral, o sea, mandar a hacer una preparación para el paciente específico a la concentración que queramos utilizarla para disminuir ese crecimiento del vello. En Costa Rica no se vende, digamos, como de venta libre. Yo creo que lo mejor sería que buscara algún consejo con el dermatólogo para que le diga cuánto porcentaje lo puede utilizar y de qué forma lo puede utilizar, si 2 veces al día o más frecuente, ¿verdad? Doctor, sus recomendaciones. Bueno, en general, básicamente, recordar que esto es un problema bastante frecuente, que muchas veces, digamos, es la conjunción de los síntomas lo que nos lleva a hacer el diagnóstico de las pacientes. Recordar que este tipo de padecimiento, que el hiperandrogenismo, no es un problema de tomar un mes anticonceptivos y lo dejé y no me sirvió. Es un problema de tiempo, es un problema de constancia. El tratamiento necesita mucha constancia. El tratamiento multidisciplinario, entonces no solamente el derma puede verte, tiene que verte el ginecólogo, tiene que verte el endocrino. Si estás gordita y tenés diabetes, pues tiene que verte también el internista. El psicólogo nos ayuda mucho. La dieta y el ejercicio son claves en este tipo de padecimientos. Entonces, bueno, todo nos lleva a lo mismo, a un estilo de vida saludable, a cuidarnos con la alimentación, a comer un poquito menos de carbohidratos o regular la cantidad de carbohidratos que estamos comiendo, y no tener miedo tampoco a los tratamientos hormonales, pues están creados, tienen un respaldo científico suficiente y ayudan a muchísimas personas a sentirse mejor y a sobrevivir con el problema. Gracias, doctor. Es el doctor Juan Carlos Quesada, dermatólogo. Le voy a dar números de teléfono, ahí los tiene en pantalla: 4701-7329, 2280-1110, es otro número para que usted contacte al doctor, y 88324258. Pero también en Facebook y en Instagram usted puede encontrar al doctor en esta dirección que le aparece, Total Dermatology CR. El inglés y yo somos bastante... Total Dermatology CR, para que usted también pueda seguir al doctor, que me imagino usted da consejos acá en sus páginas, doctor, consejos dermatológicos. Muchísimas gracias, doctor. Listo, Marco. Muy amable, muy interesante el tema.